Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. Carrera Educación Especial. Asignatura: Psicología General. Docente: Magister Mayra Rivas. Tema: el aprendizaje, Grupo 1. Integrantes: Yuli Calle, coordinadora; Natalia Ordóñez, Paola Minga, Samantha Vega, Karen Macas, Katia Garcés, Tatiana Chocho, Erika Abad, Ismenia Jumbo, Sofía Espinosa, Natalia Guanuche, Andrea Andino. Licenciada, compañeros, tengan ustedes buenas tardes. Nuestro grupo es el número 1, conformado por los integrantes ya antes mencionados. Les vamos a exponer sobre el aprendizaje. ¿Qué sabemos sobre el aprendizaje? Se puede enseñar todo lo que se puede aprender. Permite modificar lo que se ha aprendido antes. El aprendizaje tiene un carácter adaptativo. No todos los organismos tienen la misma capacidad de aprendizaje. Dependerá mucho del entorno y de la genética. El aprendizaje por asociación es el aprendizaje más común. Doy el paso a mis compañeras. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Es decir, el aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Clasificación del aprendizaje. El aprendizaje se clasifica en reposo, elaboración, organización, metacognición, pensamiento, manejo del tiempo y el ambiente, aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda. Características del aprendizaje. Requiere esfuerzo mental para acercarse al objeto, a conocer, observarlo, analizarlo, sintetizarlo y comprenderlo. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto a conocerlo y motivarlo. El aprendizaje se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad constructiva y la interacción con los otros. El aprendizaje también es un cambio de conducta. La experiencia juega un papel fundamental. La observación posee pautas definidas, requiere una acción del sistema, se quiere un conocimiento profundo. Los conocimientos y las habilidades son esenciales para el aprendizaje. Los procesos cognitivos. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no. Aprendió la metacognición para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o este ya se desarrollado en su forma suficiente. Otra de las características del aprendizaje es que incluye un cambio en la conducta, es decir, que como el cambio de conducta que una persona presenta originando en un resultado obtenido de una experiencia del pasado, este proceso tiene una duración en toda la vida, porque la adquisición de informaciones a través de los sentidos nunca se detiene y sigue haciéndose durante toda la existencia. El alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. Teorías del aprendizaje. A continuación vamos a hablar de 9 teorías del aprendizaje. En la primera imagen podemos observar la teoría del conductismo. Se originó en el año de 1900 y fue la corriente dominante hasta principios del siglo XX. La idea básica del conductismo es que el aprendizaje consiste en un cambio de comportamiento, debido a la adquisición, el refuerzo y la aplicación de las asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables del individuo. En la segunda imagen podemos ver la teoría del constructivismo. El constructivismo surgió en los años de 1970 y 1980, dando lugar a la idea de que los estudiantes ya no son receptores pasivos de información, sino que construyen activamente su conocimiento en interacción con el medio ambiente
y a través de la reorganización de los procesos mentales. En la tercera imagen podemos ver la teoría de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva se inició a finales de 1950. En este enfoque, las personas ya no son vistas como coleccionistas de respuestas, a tales como estímulos externos, como es entendido por los conductistas, sino como procesadores de la información. En la cuarta imagen podemos ver la teoría del aprendizaje social, desarrollada por Albert Bandura. Esta teoría sugiere que las personas aprendan en un contexto social, que el aprendizaje se facilita a través de conceptos, el aprendizaje por observación e imitación. En la quinta imagen podemos ver la teoría socioconstructivista. A finales del siglo XX, la visión constructivista del aprendizaje cambió por el aumento de la perspectiva de la cognición situada por el aprendizaje, que hacía hincapié en el importante papel del contexto y la interacción con la sociedad. En la sexta imagen podemos ver el aprendizaje experiencial, basada en las teorías sociales y constructivistas. Esta teoría sugiere que el aprendizaje se trata de experiencias significativas en la vida cotidiana, que conducen a un cambio en los conocimientos y el comportamiento de un individuo. En la séptima imagen podemos observar la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada en 1983. Esta teoría, bastante apreciada por los profesores, sostiene que el nivel de inteligencia de cada persona se compone de numerosas y distintas inteligencias, entre las que incluyen, primero, lógico-matemático, segundo, inteligencia, tercero, espacial, cuarto, musical, quinto, cinético-corporal, sexto, interpersonal y séptimo, intrapersonal. En la octava imagen podemos ver la teoría del aprendizaje situado y comunidad práctica. Sostiene que los resultados académicos y sociales mejoran solo cuando en las aulas se convierten en comunidades del aprendizaje y enseñanza. Las comunidades de práctica por parte no limitan a las escuelas, sino que abarcan otros escenarios tales como el lugar de trabajo y las organizaciones. Y por último, la más importante, el aprendizaje y las habilidades del siglo XXI. Surge de la preocupación para satisfacer los niveles que demanda el siglo XXI, que se caracteriza por el conocimiento impulsado por la tecnología. Implica un trabajo colaborativo basado en la investigación que se ocupa de los problemas y preguntas del mundo real. Como podemos ver, estas 9 teorías son muy importantes en el aprendizaje. El condicionamiento clásico de Pavlov llevó a cabo algunas investigaciones acerca del proceso digestivo de los perros. Observó que los animales que también utilizaban para experimentos salivaban, cuando la comida todavía ni siquiera llegaba a su boca. Los perros se producía ante la sola presencia de sus experimentos. El experimento de Pavlov ilustra 4 elementos básicos del condicionamiento clásico. La primera es un estímulo incondicionado, como la comida, que de manera invariable produce una reacción de salivación. El segundo elemento es la reacción o respuesta incondicionada provocada por un estímulo incondicionado. Siempre que el perro recibe comida, se le hace agua a su boca. El tercer elemento es el estímulo neutral. Un ejemplo, el sonido de la campana,
que denomina el estímulo condicionado. Se dice que el estímulo condicionado es neutral con respecto a la respuesta deseada, porque los perros no salivan ante el sonido de una campana a menos que hayan sido condicionados a hacerlo. Cuando el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado están frecuentemente juntos, se produce el cuarto elemento. La respuesta condicionada es la conducta que el animal ha aprendido en respuesta al estímulo condicionado. Como venía mencionando anteriormente la compañera, el condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Dentro de este proceso de aprendizaje encontramos estímulos y respuestas condicionadas e incondicionadas. Cuando hablamos de algo incondicionado, hablamos de algo que no es aprendido para nosotros, es algo nuevo para nosotros. Ahora, cuando hablamos de condicionado, ya pues todo lo contrario, es algo ya que ya ha sido aprendido por nosotros y nosotros ya nos damos cuenta, ¿no? Como primer ejemplo, pues yo les voy a hablar acerca de traumas emocionales. Antes de mencionar mi ejemplo, quisiera recalcar un punto, ¿no? Es que nosotros nacemos sin ningún tipo de temor. Nosotros a lo largo de que vamos viviendo y vivimos en nuestra vida, las cosas negativas que nos pasan, nosotros las asociamos a experiencias negativas. ¿Y qué crea esto en nosotros? Pues crea sentimientos y sensaciones de miedo y temor hacia algo determinado. En este primer ejemplo, pues les voy a hablar acerca de traumas emocionales por parte de un niño, acerca de vivencias negativas, ¿no? Que pudo haber tenido en su infancia, que el niño las va a estar asociando constantemente a lo largo de que va creciendo. Como podemos observar en la primera imagen, pues encontramos a un hombre que está bebiendo y está consumiendo altas cantidades de alcohol. Para nadie no es nada nuevo que el consumir alcohol altera demasiado nuestro sistema nervioso, nos pone más activos e incluso puede llegar a generar en nosotros comportamientos negativos como puede ser la violencia, no solo física, sino también verbal. Entonces, ¿qué va a causar ese tipo de violencia en el niño? Pues va a ocasionar miedo. Y cuando esto ya llega a ser un poquito más repetitivo, el que el padre consuma altas cantidades de alcohol, eso va a ser algo ya condicionado para el niño. O sea, el niño, aunque vea a su padre consumir mínimas cantidades de alcohol, él ya va a asociar con el maltrato y la violencia verbal y física, ¿no? Eso como primer ejemplo. Como segundo ejemplo, pues ahora tenemos lo que es el llanto de un niño. Aquí donde encontramos lo incondicionado, pues en las primeras etapas del niño, en donde el niño no se da cuenta de que cada vez que llora su madre acude, ya sea para darle de comer, para cambiarle el pañal o simplemente para atenderlo o pasar tiempo con él. Ahora, cuando el niño ya empieza a crecer un poquito más y ya se empieza a dar cuenta aún más de las cosas, esto ya se va a convertir en algo ya condicionado, o sea, algo ya aprendido. Entonces el niño se va a dar cuenta que cada vez que llore, su madre va a ir a atenderlo, ya sea para darle de comer, cambiarle el pañal o a lo mejor pasar tiempo con él. Como tercer ejemplo, tenemos los miedos a los perros. Ya les venía mencionando anteriormente. Nosotros nacemos sin temor a nada. A lo largo de que vamos creciendo y vivimos y adquirimos experiencias, nosotros lo que son las experiencias negativas lo vamos a convertir en miedo, ¿no? Y en traumas, a sentimientos negativos. Entonces aquí entra este ejemplo que es el miedo a los perros. ¿Cuándo puede llegar a ocurrir este miedo a los perros por parte de una persona? Cuando esta persona más de una vez ha tratado de ser atacada por un perro, ya sea que lo haya correteado por la calle o haya intentado morderlo. Ahora, esto el niño lo va a asociar.
él ya a lo largo que pase los años, él va a seguir sintiendo ese miedo hacia los perros, ¿no? Y va a pensar que cualquier perro que simplemente se le quiera acercar, va a querer atacarlo o morderlo. Eso como tercer ejemplo. Ahora como cuarto ejemplo, pues tenemos lo que es el timbre de la escuela. Igual, como algo incondicionado, cuando nosotros somos ya somos pequeños y no nos damos cuenta de lo que quiere decir el timbre del receso de la escuela, ¿no? A lo mejor nosotros ya pues los primeros días de escuela que estamos hoy no sabemos, pero vemos a niños así contentos que salen a jugar y a divertirse. A lo largo del tiempo, pues nosotros también vamos a aprender y nos vamos a condicionar y nos vamos a dar cuenta lo que quiere decir el timbre de la escuela, que en este caso va a ser la libertad que va a tener el estudiante para, en ese pequeño transcurso de tiempo, relacionarse con sus compañeros, comer su lunch, conversar, jugar y más cosas. Y lo más importante de todo, en este caso para los niños, pues no tener la constante supervisión de sus docentes, ¿no? Y eso pues sería como último ejemplo. El condicionamiento operante, o también conocido como instrumental, es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan problemas negativos. Es un tipo de aprendizaje asociativo. Este tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre con el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante es el término que se emplea para referirse al método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos y castigos con una determinada conducta. De esta forma, se lleva a cabo una asociación entre el comportamiento y la consecuencia de este, como por ejemplo cuando aprendemos a poner dinero en máquinas, a jalar palancas o presionar botones, ya sea para obtener refrescos, comida o incluso por entretenimiento. También cuando los niños aprenden a levantar sus juguetes para evitar el castigo o para obtener alguna recompensa por parte de sus padres. Estas son conductas aprendidas diseñadas para obtener en el ambiente, a fin de obtener una recompensa o evitar un castigo. No son reflejos automáticos causados por estímulos biológicamente importantes. El objetivo principal de esta disciplina es el aumentar o el disminuir la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. Las acciones que obtengan una recompensa tendrán a realizarse de nuevo. Las que obtengan un castigo dejarán de hacerse. Esta además persigue también dos objetivos que son la adquisición y la extensión. La adquisición es la conducta que se asocia al refuerzo positivo o al refuerzo negativo. Como consecuencia del refuerzo, la conducta cada vez se da más rápidamente y más veces. En la extinción, esta vuelta se centra en eliminar el reforzamiento de una conducta. Al suprimirla, la frecuencia de esta va decreciendo. Por lo tanto, no es un proceso inmediato, sino gradual, por lo que no puede esperarse que la conducta desaparezca al momento. Es por este motivo que es importante insistir en la aplicación de esta práctica para asegurar la eliminación de la conducta, ya que a veces puede darse el fenómeno de recuperación espontánea, donde una conducta que ya había desaparecido vuelve tras un corto periodo de tiempo. Los elementos del condicionamiento operante. En los experimentos de Thorndike ilustran dos factores que son esenciales en el condicionamiento operante. El primero es la respuesta operante. El condicionamiento operante ocurre cuando una respuesta llamada la respuesta operante opera en el ambiente para producir consecuencias específicas. Como se puede considerar en el experimento, que al tocar el pastillo con la pata, los gatos pudieron abrir la puerta. El segundo elemento esencial en el condicionamiento operante es la consecuencia que sigue la conducta. También, como se puede ver en la imagen, podemos apreciar el experimento que al abrir la puerta los gatos obtuvieron la libertad o un pedazo de pescado
en este caso por escapar de sus incómodas cajas problemas. Esto se llama reforzadores, a este tipo de consecuencias que incrementan la probabilidad de que la conducta operante se repita. En contraste, se llama estímulos aversivos a las consecuencias que disminuyen la posibilidad de que una conducta operante se repita. Teniendo entendido lo que es un condicionamiento operante, les daré algunos ejemplos para que quede en mejor comprensión. El refuerzo positivo es un recurso muy utilizado por la psicología con el objetivo de recompensar aquellas conductas y comportamientos de un sujeto, si éstas son buenas. Por ejemplo, sería las comisiones. En una empresa que se vendan autos y por cada artículo vendido al trabajador se le da una comisión extra a su sueldo. Esta acción está incentivando a todos los trabajadores para que se preparen mejor y realicen esta acción más seguido. Si venden autos, entonces ellos tendrán una comisión, tendrán una recompensa. Los refuerzos negativos. Llamamos refuerzos negativos a todas aquellas acciones, las elimina por completo a las acciones negativas de un sujeto. Es decir, si dejo de hacer dicha acción, vendrán resultados positivos. Un ejemplo claro de este refuerzo sería si un padre deja de regañar a un niño que saca buenas calificaciones, está plantando en él una incentivación para que siga sacando buenas calificaciones sin el regaño necesario de los padres. También tenemos lo que es la omisión. Omisión se le llama a la eliminación por completo de aquellas conductas malas, claramente a través de un proceso lento pero confiable. Es decir, si el mal comportamiento de un niño en la calle. Por ejemplo, si un niño nos da una rabieta en la calle y nosotros no le prestamos atención a la conducta del niño, estaríamos permitiendo que esta acción vaya disminuyendo, porque el niño no requiere la atención necesaria para seguir con dicha actitud. En cambio, si nosotros incentivamos a la acción, es decir, le prestamos atención a la conducta, estamos reforzando para que el niño previamente siga realizando esta acción, que sería su mal comportamiento. El castigo. Si bien refuerzo se le llama a aquellas conductas o aquellas acciones de recompensa, el castigo sería la eliminación por completa de estas acciones malas. Es decir, si un niño saca malas calificaciones y el papá lo castiga, su resultado sería sacar buenas calificaciones. Porque si el niño saca mejores calificaciones que la vez anterior, la conducta del padre, que sería el castigo, cesaría. En este caso, si no se previa a un castigo, la conducta, el comportamiento y en este caso las malas calificaciones del niño seguirían frecuentemente, serían frecuentadas más. Y en este caso, el castigo está eliminando por completo las malas calificaciones. También la recompensa que se les da a los perros guardianes sería el refuerzo de su ferocidad. Es decir, si por cada vez que pasa un extraño, él ladra o cada vez muerde a un ladrón, se estaría recompensando esta actitud del perro. Y depende de la recompensa que se le den, el perro irá aumentando su ferocidad. Es decir, si se le da una buena recompensa, el perro previamente va a seguir siendo más feroz. La ley fundamental que expresa la ley del efecto es que si una consecuencia es percibida como positiva,
es muy probable que ésta se vuelva a repetir o se vuelva a realizar. Y si una consecuencia es negativa, lo más probable es que no se repita o no se la realice muchas veces. Por otro lado, también esta ley fue propuesta tanto para describir el comportamiento animal como el del ser humano. Una de las principales características del conductismo es que Dworkin ayudó a inaugurar y que ésta se presta para restar la importancia o incluso negar la funcionalidad de la consecuencia en los actos, y que ciertos esquemas podrían llegar a ser aplicados en muchas formas de vida y que prácticamente todas aquellas son capaces de aprender, como ratones y moluscos. Dworkin también denominó el refuerzo o reforzador a todo estímulo que tiene una respuesta y que se incrementa en la probabilidad de que se repita. Estos son dos, los reforzadores positivos y los negativos. Los positivos es cuando la consecuencia que fortalece la conducta es de aparición de un estímulo, ya sea normalmente placentero, y el reforzador negativo cuando lo que se fortalece en la conducta es la supresión de un estímulo, que normalmente es desagradable. Tenemos como ejemplo que si cada que fumo un cigarrillo me duele la garganta, tenderé a no fumar más cigarrillos para evitar el dolor de garganta, que sería un estímulo positivo. También como Luis lava los platos con el fin de detener la insistencia de su madre, que sería un estímulo positivo, y que si realizamos las tareas del colegio siguiendo el plan y la agenda que hacemos, organizándolo entre todos, la tarde, aunque sea martes o fin de semana, iré a jugar baloncesto contigo al parque. Y sería un refuerzo positivo y un estímulo positivo. También que al errar un tiro durante un partido con nuestra mano entrenada, seguramente queremos probar el tiro con esa mano. Pero si un jugador se falla el tiro y no lo realiza correctamente, lo más probable es que él quiera volver a realizar el tiro, pero la actitud de sus compañeros sería un estímulo negativo. El castigo. Para entender mejor el concepto de castigo voy a hablarles de dos ejemplos. El primero tenemos el exceso de velocidad por parte de un conductor y el segundo el botar basura en la calle. Cualquiera de estos dos ejemplos nos produce un castigo, que en este caso sería una multa. Entonces se podría decir que el castigo se da a partir de una conducta negativa que se hace. Parte de dos autores. Tenemos a Snicker de 1953 y Gerson, que es del 2002. El niño a menudo provoca en el niño emociones negativas que no lo ayudan a mejorar. Y como tercero tenemos que provoca en el niño el castigo que se vuelva agresivo ante sus demás y se vuelva una persona antisocial. A continuación les van a presentar un video para mejorar la actividad. Psicología general. Grupo número 6. Integrantes: Carolina Sigüenza, Damaris Carpio, Ana Jiménez, Catalina Chamba. Tema: desamparo aprendido. En la sección precedente vimos que la entrega aleatoria del reforzamiento puede dar por resultado una conducta supersticiosa. Pero, ¿qué sucede si un animal experimenta la exposición aleatoria a estímulos dolorosos o aversivos sobre los que no tiene control? En un experimento clásico realizado en 2 partes por Seligman y Mayer, 2 grupos de perros fueron colocados en una cámara experimental que aplicaba una serie idéntica de descargas eléctricas en las patas a intervalos aleatorios. Los perros del grupo control podían desactivar la descarga presionando un panel con la nariz. Sin embargo, los perros del grupo experimental no podían desactivar la descarga, estaban en efecto desamparados.
En la segunda parte del experimento, tanto los animales del grupo experimental como los del grupo control fueron colocados en una situación diferente. Ambos grupos podían escapar de la descarga saltando sobre una valla. Los perros del grupo control aprendieron con rapidez a evitar la descarga saltando la valla al encenderse una luz de advertencia. Sin embargo, los perros que previamente habían experimentado las descargas inevitables no lograron aprender a evitar la descarga o escapar de ella. De hecho, muchos de los animales que previamente habían experimentado las descargas de las que no podían escapar también se volvieron menos activos, experimentaron pérdida de apetito y mostraron muchos de los síntomas asociados con la depresión de los seres humanos. Esta incapacidad para evitar o escapar de estímulos desagradables o aversivos, que ocurre como resultado de la exposición previa a estímulos dolorosos inevitables, se conoce como desamparo aprendido. Desde entonces, Seligman y sus colegas han realizado numerosos experimentos sobre desamparo aprendido y han obtenido resultados similares en animales y en humanos. Por ejemplo, cuando se enfrentan con una serie de problemas sin solución, la mayoría de los estudiantes universitarios no solo se dan por vencidos, sino que muchos de ellos solo hacen intentos desganados para resolver nuevos problemas, incluso si estos son fáciles de solucionar. De hecho, aún en el caso de tener éxito en la solución de los nuevos problemas, tienen dificultades para reconocer que su conducta tuvo algo que ver con su éxito. De igual manera, los niños criados en una familia abusiva donde el castigo no se relaciona con la conducta del niño a menudo desarrollan sentimientos de impotencia. Dichos niños, incluso cuando son colocados en ambientes relativamente normales fuera de su hogar, a menudo parecen apáticos, pasivos e indiferentes. Hacen poco esfuerzo por buscar recompensas o evitar la incomodidad. En esta década, los investigadores han empezado a explorar los mecanismos neurológicos que subyacen al desamparo aprendido y a desarrollar terapias efectivas para ayudar a la gente a superarlo. Moldeamiento del cambio conductual por medio de la biorretroalimentación. La biorretroalimentación es una técnica que utiliza dispositivos de monitoreo para proporcionar información precisa acerca de los funcionamientos fisiológicos internos de nuestro cuerpo, o sea, quiere decir lo que está dentro de nuestro organismo. Esta técnica de biorretroalimentación se la utiliza para controlar ciertas funciones biológicas, como por ejemplo la presión sanguínea, la temperatura de la piel y el ritmo cardíaco. Para realizar esta técnica se utilizan instrumentos para medir las respuestas biológicas, como las contracciones musculares, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco u ondas encefálicas. Cuando la retroalimentación se utiliza para monitorear y controlar las ondas encefálicas, se conoce como neuroretroalimentación. La neuroretroalimentación enseña a la gente a obtener control voluntario de las actividades de sus ondas encefálicas. La biorretroalimentación y la neuroretroalimentación se han convertido en tratamientos bien establecidos para los diversos problemas médicos, que incluyen las migrañas, la hipertensión, el asma, las condiciones de intestino irritado y las úlceras pélvicas. También utilizan las personas que se dedican al deporte profesional, los que están inmersos en el mundo del espectáculo. Estas personas lo utilizan para controlar la ansiedad que puede interferir en su desempeño. Por ejemplo, los deportistas profesionales utilizan esta técnica para ayudarse a superar la tensión de los hombros y la respiración artificial. Incluso la NASA la ha usado como parte de un programa para reducir mareos experimentados por los astronautas en condiciones de gravedad bajo cero. Ojo, el aprendizaje de esta técnica requiere mucha paciencia, mucho esfuerzo y sobre todo mucha dedicación. Y sin
y su disposición para aprender se refiere a un aprendizaje que ocurre rápidamente, como el resultado de comprender de todos los elementos de un problema. El aprendizaje de Ising particularmente es importante porque el ser es quien debe tener una relación para aprender no solo por dónde obtener comida o cómo escapar de los depredadores, sino también de las ideas culturales, éticas complejas como el valor del esfuerzo, ayudar a los demás a superar adicciones o maneras de las crisis, ya que su disposición para aprender es una habilidad para adquirir una mayor incompetencia en unas situaciones de los problemas. A medida que se resuelvan los problemas, se considera que instinct es una capacidad o facultad que estamos a través de tomar conciencia, que instinct supone su existencia de cierta capacidad cognitiva y ya requiere darse cuenta de lo que sabían anteriormente, de lo que hacemos llevando a cabo, así como las capacidades de generar una presentación mental. La situación también requiere una capacidad de la observación y comprensión de los fundamentos, que está basada en la situación en la cual las capacidades deben establecerse, asociaciones, estrategias que pueden hacer pensar del ser humano. Es cierto, es una observación en otras especies de animales, conocido en el caso de los chimpancés, tienen una capacidad intelectual diferente a comparación de los seres humanos. El concepto de Ising es algo complejo a nivel teórico. Si bien en la práctica todos nosotros hemos experimentado en alguna ocasión una situación que hemos empleado que se considera como Ising, es aquella capacidad o facultad que está a través de la cual podemos tomar conciencia en situaciones que hemos estado viviendo o pasando, en soluciones y comprensiones del aprendizaje, ya que su comprensión es repentina en relación que se trata de un conocimiento nuevo debido a la introspección, ya que es un resultado de un proceso de una comprensión global en situaciones determinadas en una percepción de sus más relevantes. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el aprendizaje de observación. Albert Bandura es uno de los primeros en poner de relieve que el aprendizaje no implica exclusivamente la respuesta directa del individuo a los estímulos recibidos del exterior, sino que se activa también a través de experiencias indirectas desarrolladas a través de la observación de otros individuos. En efecto, el aprendizaje se activa incluso cuando el comportamiento de un individuo se modifica en función del comportamiento de otro individuo que asume la función de modelo. El individuo, es decir, aprende no por que se relaciona directamente con el exterior, sino porque observa y luego imita a otro individuo que actúa como modelo de rol. El experimento de los niños que aprenden comportamientos agresivos se presenta en adultos violentos, se considera el ejemplo clásico de este sentido. Albert Bandura conceptualizó el aprendizaje observacional como un proceso compuesto por 4 estudios que tienen un lugar detrás de otro. Así, este tipo de aprendizaje comprende desde la atención a los eventos que suceden en nuestro entorno hasta la motivación que nos lleva a ejecutar la conducta tras haberla aprendido por observación. Como primero tenemos lo que es la atención. La atención es la función cognitiva que nos permite percibir y comprender qué ocurre a nuestro alrededor. Si las capacidades cognitivas de las personas son adecuadas y se dedican suficientes recursos, atenciones a la observación, se apreciará más fácilmente. Ciertas características del modelo, como su prestigio, influyen de forma notable en este proceso. Como segundo tenemos lo que es la retención.
En esta etapa de aprendizaje observacional hace referencia a la memorización del comportamiento observado. Según Bandura, la retención puede basarse tanto en lo material verbal como también en material visual, siendo los modelos cognitivos de carácter verbal más adecuados para aprendizajes complejos por lo general. Como tercero tenemos la reproducción. Siguiendo la definición de Bandura, entendemos como reproducción de ejecución de la conducta que se había memorizado. Podemos conceptualizar este proceso como la creación de un esquema de actuación, la retroalimentación que recibimos por parte de otras personas, modula significativamente las características concretas de reproducción conceptual. Y por último, tenemos lo que es la motivación. A pesar de que hayamos aprendido perfectamente una conducta, es muy probable que la ejecutemos si no tenemos incentivos para hacerlo. Así, la ejecución de conducta depende sobre todo de la expectativa de reforzamiento. En este paso en el que, según la teoría de Bandura, dice que resulta fundamental la presencia de un reforzador y no en estadios previos. Aprendizaje por imitación. Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional o aprendizaje cognitivo social. Este aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos participan dos personas, el modelo, que realiza una conducta determinada, y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta. Esta observación determina el aprendizaje. A diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social, el que aprende no recibe refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo. Aquí el que aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. Albert Bandura considero que la teoría del conductismo, con énfasis sobre los métodos experimentales, la cual se focaliza sobre las variables que pueden observarse, medirse y manipular, y que rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible. En este método el procedimiento es manipular la variable para luego medir sus efectos sobre otras. Era un poco simple para el fenómeno que observaba, agresión adolescente, por lo que decide añadir un poco más a la fórmula. Surgió que el ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que el comportamiento causa el ambiente también. Esto lo definió con el nombre de determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. A partir de esto empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas. A. El ambiente. B. El comportamiento y C. Los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar imágenes en nuestra mente y lenguaje. Todo esto es de especial relevancia, tanto para analizar los efectos de los medios, como instrumentos observados, productores de imágenes ambientales, así como también conocer los mecanismos de modelado social a partir de los medios. En definitiva, el comportamiento depende del ambiente, así como de los factores personales como motivación, atención, retención y producción motora. Aprendizaje vicario en comparación con imitación. Aprendizaje de imitación. El observador ve a un modelo llevar a cabo un acto y después hace lo mismo. La imitación puede servir como evidencia de que no ha ocurrido un aprendizaje vicario. Aprendizaje vicario puede definirse como un cambio en la conducta debido a la experiencia de observar a un modelo, ya sea por un reforzamiento o castigo. Un observador ve a un modelo que se somete a entrenamiento. Por lo común se refuerza la conducta del modelo y el observador la imita. Bueno, en cuanto a las conclusiones del capítulo número 5 acerca del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso por el cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos, incluso sus conductas.
Este aprendizaje forma experiencias y las adapta para futuras ocasiones. El aprendizaje se vincula con el desarrollo personal, pero ojo que no todos los organismos tenemos el mismo tipo de aprendizaje, ya que unos pueden aprender más rápido que otros. Esto va a depender mucho de nuestra genética y en el entorno en el que nosotros nos desenvolvamos. Ahora también, otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es que el aprendizaje es permanente. El aprendizaje lo adquirimos desde que somos muy pequeños hasta que somos bastante ya mayores. Ya el aprendizaje es continuo, cada día vamos aprendiendo. Ya, también dentro de este capítulo abordamos dos tipos de condicionamientos, ¿no? El cual fue el clásico y el operante. Es importante saber diferenciar entre estos dos tipos de condicionamiento porque no son lo mismo. En el condicionamiento clásico nos encontramos con que el aprendizaje se da por la asociación entre dos estímulos, donde el uno indica la aparición del otro. Ahora, sus respuestas son involuntarias, se producen antes del proceso de condicionamiento. Estos se basan en comportamientos involuntarios. Pueden ser los pensamientos, las emociones e incluso los sentimientos. Las respuestas que se dan por parte del organismo están bajo el control de un estímulo. Ahora, a comparación del condicionamiento operante, el aprendizaje se da debido a una consecuencia de un comportamiento ya pasado. Dentro de este proceso de condicionamiento se produce por medio de consecuencias ya posteriores. Ahora, este tipo de condicionamiento operante se basa en el comportamiento voluntario de un organismo. Incluso sus respuestas son controladas por este mismo organismo. Pero ojo que dentro de este condicionamiento, de acuerdo a la acción que el organismo elabore, va a haber una consecuencia, ya sea buena o mala. En este caso, lo hemos expuesto como reforzamientos positivos o negativos. Finalmente, debemos tener en cuenta que se aprende en forma dinámica y no en forma estática. Es decir, que la experiencia actual se acumula a lo que teníamos almacenado anteriormente para enriquecerla y reformularla. Esto en cuanto al aprendizaje. Muchas veces la práctica convalida nuestro conocimiento o postura sobre alguna cuestión y otras veces nos demuestra que nuestra posición es refutable. Esta posibilidad de modificación de lo aprendido hace que dentro de la dinámica del proceso de aprendizaje esté en constante evolución. Como les mencionaba anteriormente, el aprendizaje es permanente y conforme nosotros vamos creciendo y desarrollándonos, vamos a ir adquiriendo más aprendizaje. Y igual lo mismo que mencionaba anteriormente, el aprendizaje no todos aprenden de una manera muy rápida. Otros aprenden de una manera más lenta, pero aprenden. Recomendaciones. Primera recomendación. Tomar un pequeño descanso de 5 minutos cada media hora. Sirve para concentrarse y recargar energías. Segunda recomendación. Crea un espacio destinado al estudio. Tercera recomendación. Enséñale a alguien lo que has aprendido. Si eres capaz de enseñarle a alguien un concepto, significa que realmente has aprendido. Cuarta recomendación. Basarse en dibujos, ejemplos relacionados al tema. Son un buen apoyo para la memoria.